Hola, buenas tardes. En este caso, cuando hablamos de paz en Colombia, es fácil pensar o creer que se trata simplemente de que no haya enfrentamientos armados o violencia, pero después de revisar los conceptos, creo que la paz va mucho más allá de eso, ¿sí? Y también tiene que ver con lo que pasa con las víctimas después de la guerra. Si se conoce la verdad, si se recibe justicia, si realmente son reparadas o que existen condiciones para cuando lo que sucedió no se repita en un futuro nuevamente, ¿sí? En este caso, la noticia que yo elegí o que yo escogí fue publicada por El Espectador el 7 de julio del 2026 y habla de las primeras sentencias restaurativas de la Justicia Especial para la Paz y quedaron en firme y sobre todo el problema de cómo financiarla, ¿sí? En este caso, el concepto que se relacionó con esa noticia es la reparación integral, que me parece es un buen ejemplo porque demuestra que una sentencia no es suficiente por sí sola o firmada en papel si solo se reconoce el daño, pero las medidas ordenadas no se pueden ejecutar para las víctimas de la reparación, entonces solamente quedan escritas en el papel, ¿sí? Por eso pues es importante también que para avanzar hacia la paz se necesitan acciones muy concretas, ¿no? Una de ellas es garantizar los recursos para cumplirlas, cumplir las medidas de reparación y sobre todo, y lo más importante, hacer seguimiento de estos proyectos o casos a partir de, sea con capacitaciones de las víctimas o estudios, opciones de semilleros también creo que hay algunas. Entonces también se necesita presencia real del Estado en los territorios marginados o la violencia, no solamente con seguridad, sino con educación, salud, empleo, justicia, infraestructura. La parte universitaria también es muy importante, que mitiga toda esta parte de violencia, sobre todo en Colombia, que ha sido muy marcada por ese tema más o menos hace 40, 50 años, ¿sí? Esto es importante porque muchas formas de violencia se mantienen cuando existe exclusión, desigualdad y falta de oportunidades en regiones de difícil acceso en Colombia, ¿sí? La reconciliación también debe construirse con cuidado, ¿no? Porque pues no solamente reconciliarse no significa olvidarse de todo, automáticamente todo está bien, sino también lo que se debe garantizar es que en el Estado haya una verdad del reconocimiento de las personas y la responsabilidad y la reparación en sí. Sí, finalmente la memoria histórica de Colombia es necesaria porque ayuda a entender lo que ocurrió y así a no repetir como la misma historia y sobre todo reconocer que las personas sufrieron en el conflicto, ¿no? Recordar no es quedarse viviendo en el pasado, claro que no, pero es aprender de él. En conclusión, también creo que Colombia puede acercarse a una paz más estable cuando las decisiones judiciales, y sobre todo, se conviertan en acciones reales. Las víctimas sean escuchadas y los territorios tengan condiciones que le permitan también a la persona vivir con dignidad y sin miedo a que la violencia vuelva a aparecer o repetirse en el futuro.